Recuerdo cada detalle de esa noche, cada crujido, cada sombra que bailaba en la oscuridad. Pensé que me estaba volviendo loca. Y honestamente, a veces todavía no estoy segura de no haberme vuelto. Pero sé lo que vi, o lo que creí ver. La diferencia, créanme, es lo que te consume. Era una noche cualquiera. Mis padres se habían ido a cenar, una de esas citas que planean para reavivar la chispa, según mi madre. Yo me quedé en casa, lo normal. Estaba en el sofá, envuelta en mi manta favorita, a punto de empezar una nueva serie. El aire acondicionado zumbaba suavemente, el refrigerador hacía su ruido constante, la sinfonía de la comodidad doméstica. Y de repente, la nada. El zumbido se detuvo. La pantalla del televisor se apagó. El silencio me golpeó como una pared de ladrillos. Apagón, un apagón total. Al principio, no le di importancia. En nuestro barrio eran relativamente comunes. Supuse que duraría poco. La oscuridad en sí misma no me asusta, no en mi propia casa. Pero esta noche era diferente. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. Parecía densa, como si absorbiera el sonido, como si no hubiera eco para nada. Me dirigí a la cocina cuando lo escuché por primera vez. Un crujido, no el crujido normal de una casa que se asienta, no. Era más deliberado. Venía de la pared del salón, cerca de la ventana grande. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Me quedé ahí, inmóvil, conteniendo la respiración. Unos segundos. Nada. Es solo tu imaginación, Michelle, me dije. La oscuridad te está jugando una mala pasada. Seguí hacia la cocina. Encontré unas velas, las encendí, y la pequeña llama parpadeante me dio una falsa sensación de seguridad. Volví al salón, coloqué las velas y me senté. Pero esa sensación de no estar sola no se iba. Era como si una presión invisible me rodeara. Me encogí en el sofá, intentando enfocarme en la débil luz de la vela. El móvil vibró, sin señal. Perfecto, completamente aislada. El tiempo se estiró y se contrajo. Cada minuto se sentía como una hora. Los ruidos empezaron a volverse más frecuentes, más cercanos. Ya no eran solo crujidos. Ahora escuchaba golpes suaves y rítmicos, como si algo golpeara la madera muy, muy levemente, y venían de la puerta trasera. Me congelé. ¿Era el viento? Apagué las velas por un instante, dejándome de nuevo en la oscuridad total, esperando. El sonido se detuvo, y luego lo escuché de nuevo, pero esta vez parecía venir desde el porche delantero. ¿Cómo podía ser? Empecé a sentir que mis propios oídos me traicionaban. Fue entonces cuando mi visión empezó a jugar conmigo, o eso pensaba. En el reflejo oscuro de la ventana grande del salón, vi algo, una silueta, una forma alta y delgada, parada, justo fuera, más allá del cristal. Mi corazón se disparó. Me quedé inmóvil, sin respirar, mirando ese reflejo. Era una sombra, sí, pero con contornos que sugerían una persona. Y luego, tan rápido como apareció, desapareció. Parpadeé, me froté los ojos. ¿Estaba cansada? ¿El estrés del apagón? Intenté convencerme de que era solo el movimiento de mi propia sombra o el resplandor de mi móvil, pero la sensación de ser observada se había intensificado. Ahora era casi palpable. Me levanté. Encendí las velas de nuevo, buscando la luz, cualquier cosa que disipara la oscuridad y esas ilusiones. Pero la oscuridad siempre parecía ganar. Me moví a la cocina, buscando agua, algo para calmarme. Cuando pasé por el pasillo que llevaba a las habitaciones, lo vi. En la sombra profunda del umbral de mi habitación, algo estaba diferente. Era como si la sombra se hubiera vuelto más oscura, más densa, con una forma que no se ajustaba a los muebles o la arquitectura. Parecía un contorno humano, inmóvil, observándome. Me quedé helada. No era un reflejo, era algo en la oscuridad de mi propia casa. Prendí la linterna del móvil y apunté directamente.
La sombra se disipó. Nada, absolutamente nada. Solo el marco de la puerta. Mis manos temblaban. La paranoia me estaba consumiendo. ¿Era esto real? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Intenté con todas mis fuerzas ser racional. Es la oscuridad, Michelle. La falta de sueño. Estás sola. Tu mente te está engañando. Me repetí esas palabras una y otra vez, buscando consuelo. Decidí que tenía que comprobar todas las ventanas, todas las puertas, solo para asegurarme, para calmar mi mente. Fui a la puerta trasera primero. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El picaporte estaba frío. La cerradura parecía estar bien. Respiré aliviada. Me di la vuelta para ir al frente de la casa. Y fue entonces un sonido. No ambiguo, no un crujido, no un susurro. Un sonido inconfundible de metal contra metal. Un clic seco, seguido de un leve chirrido. Venía de la puerta principal. No había forma de confundirlo. Era el sonido de la cerradura, de alguien intentando forzarla. No era mi imaginación. No era la oscuridad. Era real. Mi sangre se heló. Las sombras, los crujidos, la sensación de observación, todo se unió en un horrible puzzle. No estaba loca. Había alguien intentando entrar en mi casa. El pánico me invadió, pero una parte de mi cerebro, la más primitiva, tomó el control. Tenía que protegerme, tenía que ganar tiempo, tenía que sobrevivir. Corrí al salón, la puerta principal. Puse el sofá más pesado contra ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía empujar. Luego fui a las ventanas. Las persianas ya estaban bajadas, pero intenté asegurar los pestillos. Sabía que no serviría de mucho si realmente querían entrar, pero necesitaba hacer algo. Escuchaba sus movimientos afuera. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Eran más de uno. Sus susurros se filtraban por las rendijas, incomprensibles, pero llenos de una intención maligna. Sentí como la madera de la puerta crujía con cada impacto. Esto no era un simple robo. Se sentía personal. Se sentía predatorio. Mi mente corría a 1000 por hora. El teléfono. Volví a intentarlo. Nada. Ni una raya de señal. El coche. Las llaves estaban en la cocina, pero ¿cómo salir sin que me vieran? Cada sombra era un escondite. Cada crujido un aviso. Me arrastré por el suelo, apagando la linterna, moviéndome en la oscuridad total que ahora era mi única aliada. Escuché un golpe seco en una ventana lateral, seguido de un leve tintineo de cristal. Estaban probando cada punto débil. Me metí debajo de la mesa del comedor, intentando hacer el menor ruido posible, controlando mi respiración para que no se escuchara mi jadeo. El tiempo se detuvo. Cada segundo era una eternidad. Podía sentir sus presencias afuera, casi respirando el mismo aire que yo. Estaban ahí. Y yo estaba atrapada en mi propia casa, el lugar que siempre fue mi refugio, convertido en una trampa mortal. No sé cuánto tiempo pasó así. Horas, quizás, o solo minutos. El frío me calaba los huesos. Cada músculo me dolía por la tensión. Los golpes disminuyeron. Los susurros se hicieron más distantes. Entonces lo escuché. El sonido más dulce que he oído en mi vida. Las sirenas. Lejanas al principio, pero acercándose cada vez más. El terror se disipó, reemplazado por una ola de alivio tan potente que me sentí mareada. Habían escuchado los ruidos, o quizás un vecino. Me arrastré hasta la puerta principal, apartando el sofá. Abrí la puerta de golpe, justo cuando los coches de policía se detenían frente a mi casa. Las luces azules y rojas bañaron el porche. Los agentes me vieron. Estaba a salvo. Al menos, físicamente a salvo. Entraron, inspeccionaron la casa, el exterior. Encontraron una pequeña marca en la cerradura de la puerta, una huella borrosa en el barro del jardín. No fue suficiente. Podría haber sido el viento, señorita. Quizás intentaron entrar. Sí, pero no hay señales de robo, ni de intrusos. La zona es segura. Me dijo uno de los oficiales con una voz amable, pero escéptica. Me miraron como si estuviera traumatizada por el apagón, por la soledad. Y en parte,
lo estaba. Pero no era solo eso. Yo sabía lo que había escuchado, lo que había sentido. La marca en la cerradura, la huella, eran pruebas. Insuficientes para ellos, pero suficientes para mí. Porque la verdad es que, en el fondo, la línea entre lo que era real y lo que mi mente había creado se había borrado para siempre. Volvió la electricidad. Mis padres regresaron, me abrazaron, me consolaron. Intentaron convencerme de que había sido solo el miedo, la oscuridad, la imaginación. Y yo fingí creerles. Fingí que todo estaba bien, pero no lo estaba. Porque esa noche no se trató solo de un apagón. No se trató solo de mi miedo. Se trató de ellos, los que me rodeaban, los que intentaron entrar. Y aunque la policía no encontrara nada, aunque todos me dijeran que fue mi imaginación, yo sé lo que pasó. Y a veces, cuando la noche es más oscura o cuando las luces parpadean por un instante, miro por la ventana, miro hacia el suburbio y me pregunto a quién estarán buscando esta vez. Porque ellos no se fueron, solo se movieron y están esperando, siempre están esperando el próximo apagón.